Bueno, habrán visto ahí que puse muchas versiones, ¿no?, de las 8 piezas, porque justamente, se imaginan si de 18 terapias de Lin Hou-Shen, que es un maestro que vive, nació en 1939, Lin Hou-Shen, es el maestro que en Shanghai anestesiaba emitiendo energía mientras se hacían operaciones de tiroides, de estómago, ¿no? Ese es Lin Hou-Shen. Estando él vivo todavía, hay versiones diferentes de su rutina, de las 18 terapias, tan linda, ¿Se imaginan qué no va a pasar con una rutina que tiene 800 años? Que hace 800 años que no está el autor. Sí, con el autor vivo hay versiones. Hay incluso un libro muy lindo que yo tengo donde explica las 18 terapias, las estudia, todo, y no se nombra el autor, como si fuera algo anónimo antiguo, ¿no? Entonces, por eso hay muchas versiones de las 18 terapias, y buenas, digamos, más allá de que pueda haber variantes equivocadas. Hay alguien con el micrófono abierto, fíjense por favor. Hay alguien con el micrófono abierto y se escuchan ruiditos. Traten de apagar los micrófonos por una cuestión de que interfieren, ¿no es cierto? Hay sonidos que se escapan. Y por ahí tienen una charla ahí doméstica y lo vamos a escuchar 25 personas. Así que traten de apagar todos los micrófonos, por favor. Entonces les decía, más allá de que siempre puede haber versiones erradas, versiones correctas, excelentes, muchas hay, que respetan la esencia de las 8 piezas de brocado, pero que son distintas porque, bueno, han ido modificándose a lo largo de 800 años, ¿no? Porque esta rutina, si bien todo tiene un aspecto medio histórico y otro un poquito legendario en estas cosas, ¿no?, sobre todo en China, pero tiene, digamos, una fecha de nacimiento y un autor. El autor es Jiu Fei, que se escribe Yue Fei. Ahora se los voy a poner. Igual está en cosas que subí, que había subido al grupo. Hay incluso un dibujito, hay muchas figuras de él, ¿no? Pues es un gran prócer en China, el general Yue Fei. Y entonces hay muchísimas estatuas y reproducciones y pinturas. Bueno, es real que él lo creó, pero después está un poquito también a veces exagerado, porque al ser un gran patriota chino, a veces se exagera, ¿no? Ya pasó a calidad de mito, ¿no?, algunas de las cosas. Pero es interesante, se dice que eran 12 los ejercicios, que después terminaron siendo 8, pero algunos de esos ejercicios aparecen aquí, en ese familiar, y algunos hay que yo sé que son fanáticos de esta rutina de Mawandui tan linda que vimos el año pasado. Y hay algunos ejercicios como el del arquero, como ejercicios de bajar a tomarse los pies, de separar cielo y tierra, empujar con una mano para arriba y otra para abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que hace 800 años, en el siglo XIII, Yue Fei crea algo, pero apoyado en lo tradicional que ya estaba, ¿no? En Mawandui está todo, dice Pino. Pino es uno de los fanáticos de Mawandui. Sí, claro, es que está todo. Mawandui tiene la seda esta, es de hace 2200 años. Y cuando se guardó esa seda, digamos, se recopiló toda esa cantidad de ejercicios que les acabo de mostrar, hace 2200 años ya eran clásicos, ya eran importantes, por eso se guardaron en una tumba de un noble con cosas importantes como textos de medicina, como una versión del Tao Te Ching, otra del I Ching, las cosas más valiosas. Quiere decir que ya era algo antiguo y tradicional, ¿no? Entonces, esto es raíz de todo lo demás, ¿no? Y entonces, bueno, en esas raíces donde brevaron todos estos grandes maestros, aparecen estos ejercicios, pero Yue Fei lo sintetiza, lo metodiza, bueno, le hace unas variantes, como hace Lin Hou-Shen en el siglo XX, o Guolin o Pan Gemin, ¿no? Crean cosas nuevas, pero además recrean lo anterior, y eso lo pueden hacer solo los grandes maestros, ¿no? Entonces, eso es la historia del nacimiento de qué son estas 8 piezas. Y esto ocurre en la dinastía Song, que es una dinastía que va del 960 a 1279. Esa es la dinastía Song. Es poco posterior a la Tang, que es donde florece el budismo inmediatamente después de la presencia de Bodhidharma, ¿no?,
con el chin chin, eso lo vamos a ver el año que viene, el cambio músculo-tendón, todo lo que crea en el templo Shaolin, este gran maestro hindú, ¿no? Bodhidharma. Bueno, esto es unos siglos después, dinastía Song, 960 a 1279. Yue Fei nace en el 1103, les quiero macanear, vamos a ser precisos. Sí, 1103 es el nacimiento de Yue Fei. Se dice que al mes hubo una inundación, desbordó el río Amarillo, es de la provincia de Henan nació, y un desborde del río Amarillo, y a lo Moisés se salvó flotando no en una canasta, sino en una ánfora, que la mamá lo rescató y se salvaron ambos en ese recipiente, que fue catastrófica la inundación, ¿no? Después fue labriego, trabajó la tierra. A los 18 años ingresó en el ejército. Dicen, la versión esta de Jiang Zemin es muy linda. Jiang Zemin es un patriota muy tradicional. Yo tomé muchas veces clases con él presenciales cuando venía a Argentina. Y es muy interesante, es un gran maestro, pero además es un lector de los clásicos. Y entonces, toda la parte esta del prócer, como si habláramos de San Martín, ¿no? Estuvimos aprendiendo la gimnasia que desarrolló San Martín. Y él es toma al pie de la letra todo, y es poco menos que un ser sobrehumano. La tradición dice que la madre era una gran erudita y lo cultiva la madre. Y él se transforma en un gran erudito, este chico, y en un gran guerrero. Tenía muchas condiciones y un maestro de la zona lo toma como pupilo y lo empieza a adiestrar, y entonces, bueno, era un maestro que se había formado en el templo Shaolin y lo toma como discípulo, y bueno, es el mejor discípulo que tiene, o sea que ya antes de los 20 años tenía una gran formación y presentaba unas condiciones excepcionales. La cuestión es que a los 19, 20 años entra en el ejército y a los 30 ya era general. Era, bueno, en ese época igual todo ocurría a más jóvenes, ¿no? Muy acelerado. Pero este Yue Fei era un tipo dotado. Entonces llega al ejército con ese adiestramiento y esa capacidad, además una gran capacidad militar, ¿no? Era un gran lector, entre sus muchas erudiciones, era un lector del arte de la guerra, y entonces era un buen estratega. Y tiene la particularidad de que, si bien en el ejército tenían un entrenamiento, por supuesto, de combate, de pelea, él lleva el Wushu. Se dice que Yue Fei es el que incorpora las prácticas marciales más intensas y más avanzadas en el ejército. La cuestión es que su ejército, sus soldados, tienen un entrenamiento que no hay con qué darle, porque además de las 8 piezas de brocado que les dan un estado físico excepcional, pues en esa época hay que tener en cuenta que cargaban todas las armas, las armaduras, más todos los utensilios para armar campamento, porque había unos carros, había caballos, pero la mayoría de la infantería caminando llevaba todo. Llegaban, caminaban 600 kilómetros, se instalaban y a los pocos días a guerrear, ¿no? Así que realmente era un estado físico muy notable que tenían. Y se le adjudican, además de las 8 piezas de brocado, la técnica de la garra de águila, que es un arte marcial externo, y la técnica del Xini, que es un arte marcial interno, Xini Chuan, que luego en el siglo XX se hizo muy popular. Y es una técnica marcial muy poderosa, con poco movimiento externo, pero desde muy adentro. Es la lucha, el combate con la mente, sería la traducción, ¿no? Yo participé de unas conferencias, digamos, un pequeño retiro con un maestro de esto, un chino que vivía en Brasil y que vino a Argentina, y era notable, con muy poco movimiento, tenía una fuerza, desencadenaba un poder que era muy intenso, ¿no? Realmente un arte marcial poderoso. Todo eso es lo que tenía y llevó a su ejército, y bueno, eso es lo que lo hizo tan popular y tan efectivo, estas 8 piezas que son muy redonditos y afectan a todas los sistemas orgánicos, sirven para fortalecer músculos y tendones, para flexibilizarlos, trabaja las articulaciones, trabaja los huesos, trabaja el sistema respiratorio, cardiovascular. Realmente es completísima. En solo 8 ejercicios
pasa revista a todas las funciones orgánicas, ¿no? Y entrena, da un estado físico muy bueno. Se hizo muy popular y es una de las más populares que hay. Por eso, cuando la revolución se crea a mediados de los 50, del siglo XX, la forma 24 de Tai Chi estilo Yang, que sintetiza todas las formas de Tai Chi para que haya una común a todos, y tanto en fábricas como universidades, como escuelas, como hospitales, como plazas, todos hicieran la misma forma en 5 o 10 minutos. Se aprendía rápido y se ejecutaba brevemente, y todos igual. Y la forma de Qigong que se eligió entre las primeras comunes para todos fue las 8 piezas de brocado. Entonces con eso ya había un paquete donde en cualquier momento, en cualquier lugar, se reunía la gente y se las hacía hacer 8 piezas de brocado y la formita 24 de Tai Chi. Y era una forma de saber que la gente estaba en un buen estado de salud, entrenada, y compartían esto en forma colectiva, ¿no? Por eso fue muy popular, es de las más populares, 8 piezas de brocado, y por eso tiene tantas versiones, ¿no? Bueno, entonces la historia del general que era un tremendo patriota. Se dice que tenía, la madre le había hecho tatuar en la espalda fidelidad a la patria, una cosa así, como que estaba entregado completamente a su función patriótica. Y en ese momento, en el periodo que vivió Yue Fei, había una de las tantas veces que los mongoles avanzaban sobre China, ¿no? Por eso la capital a veces era Beijing, a veces era Nanjing, donde Jin es capital y era Nan, capital del sur, o Bei, capital del norte, ¿no? Nanjing y Beijing variaban según el avance de los mongoles. En este momento estaban los Jin, que eran una gente del norte que había copado toda la parte norte de China. Bueno, y entonces se dice que Yue Fei, con su patriotismo, no soportaba ver que se estaba pagando a esta gente que tenía dominados y sometidos al pueblo chino, y entonces empezó una campaña muy importante para recuperar el territorio, ¿no? Y lo que dice la historia, que bueno, parece que eso sí es real, es histórico, él empezó a avanzar y con esa capacidad que tenía su ejército y su capacidad estratégica, empezó a ganar terreno y a recuperar territorio chino. Y llegó un momento que estaba, ya parecía que estaba avanzando como para vencer en una batalla final a estos invasores. Pero hay una intriga palaciega y gente que estaba con el emperador se alió con estos enemigos para vencer al emperador y quedar en un cargo importante dentro de una dinastía de esta gente del norte, ¿no? Es decir, traicionaron al emperador. Y en ese momento que él estaba en campo de batalla, se le mandó entonces una orden de que tenía que volver. Primero se resistió porque no entendía cómo, cuando ya venía ganando. Bueno, después obedeció porque tenía que obedecer. El emperador fue engañado, por supuesto, y esta gente logró lo que quería, que era traicionar al emperador, que ganaran los Jin y ellos acceder al poder, ¿no? Junto con los enemigos. Entonces fue muy loco porque se lo trae de nuevo a la capital y se lo encarcela a este patriota, este traidor, ¿no? Lo manda, que tenía como si fuera un primer ministro, tenía mucho poder. Y le buscan, dice la leyenda, que le buscan algo para justificar su encarcelamiento, y no encontraban nada. Era tan impecable que no había nada que justificara tenerlo preso. Entonces lo envenenan, listo. Se murió, lo envenenaron. Pasaron 20 años y por supuesto fue tremendo porque quedó se ensució su nombre, que terminó preso, un tipo que, bueno, tantas veces pasó en la historia, ¿no? Pero a los 20 años se da vuelta, los poderosos cambian de signo y entonces se recupera, y de ahí en más es el gran héroe y está su nombre con laureles en la historia más brillante de China, a tal punto que tiene todo un panteón, un templo en su nombre con estatuas por toda China. Pero además en el templo donde está su tumba hay estatuas de estos traidores que lo mandaron a encarcelar y lo envenenaron,
que arrodillados y maniatados, y la gente va y los escupe. Y a tal punto que tuvieron que ponerle una baranda, hay fotos de eso, porque la rompían, quizás ahora ya no, pero estamos hablando de 800 años. El primer tiempo la gente estaba muy indignada con la traición que le habían hecho a este gran patriota. Esa es la historia de Yufei, el creador de las 8 piezas de Horocado. Siempre hay alguna cuestión folclórica interesante en estas técnicas antiguas, ¿no? Entonces, siendo tan antigua, hay muchas versiones. Dicen que nació la versión de pie y sentada, que eso ya es del origen. Y entonces hay muchas versiones. La versión sentada de Yang Junmin se parece más al Qigong sentado que transmitía Liu Pailin, que readaptó Pan Gemin en lo que es lo que yo enseño, el Chinen sentado. Yo también había enseñado en una época el de Liu Pailin, que lo hice con él en el año 86, hace un tiempito ya. Bueno, es más de ese tipo. Pero después hay otras versiones que se aproximan más a lo que es 8 piezas de brocado, pero sentado, ¿no? Hay muchas versiones, fundamentalmente, bueno, yo aprendí 2, ¿no? Una en China, que la aprendí allá, que es la oficial, digamos, la que toma la Asociación China de Qigong Terapéutico y la enseña de una manera metódica y homogénea para todo el pueblo chino, ¿no? Pero obviamente que hay muchas. Y otra que había aprendido antes, hace ya más de 20 años, que la seguía haciendo, por supuesto, es la de Yves Requena, que Yves Requena es este médico francés, un gran maestro occidental que trae un montón de técnicas a Occidente. Bueno, y él las analiza y la versión que él estudió de las 8 piezas de brocado es muy interesante porque es muy suave, es muy terapéutica. La versión que aprendí en China, la que ahora está más popularizada, es un poquito fuerte, es muy marcial, es muy bonita, pero es muy marcial. En cambio, la de Requena realmente no hay nadie que no la pueda hacer, y eso es interesante. A los fines terapéuticos es más accesible para todo el mundo, ¿no? Y además con la ventaja de que, por ejemplo, en este libro, como en todos sus libros, acá hay 3 temas grandes, que es automasaje, el árbol y 8 piezas de brocado. Y es muy didáctico, Requena, muy claro. Y al ser médico, él era médico alópata, después fue médico experto en medicina china y después se volcó directamente al Qigong. De la medicina china se quedó con el Qigong, dejó de trabajar en acupuntura. Y es muy claro, y al saber tanto de medicina, la explicación fisiológica, la explicación de cuáles son los fundamentos y cuáles son los beneficios, es muy clara siempre, ¿no? En todas las técnicas que enseña él. Por eso vamos a aprender esa, con la posibilidad de que según el tiempo que tengamos, pero sin apuro, si da para hacer solo las 8 piezas de brocado de Requena y la versión sentados, genial. Y si nos queda tiempo para ver la versión más fuerte china, veremos todo. Pero tranquilo, sí quiero que aprendan la de Requena, que bueno, además hace mucho que la aprendí y la enseñé muchas veces, me parece muy, muy bonita y tuve la oportunidad de transmitirla a alumnos de todas las edades, sé que se puede hacer. Y así todo tiene partes que son complejas, ¿no? Pero bueno, es de las más suaves la versión esta. ¿Alguien apareció ahí? Pero bueno, les quise mostrar en videos porque hay una versión Shaolin y yo vi, no las aprendí, no las estudié como para transmitirlas, pero vi e hice versiones muy diferentes, ¿no? Con variantes, pero se nota que, o sea, se reconoce la esencia que es la misma, ¿no? Que es lo importante, la finalidad que busca el ejercicio. Es genial este librito, es muy sencillo y muy claro como todo lo de Requena, con muy lindas figuras, 8 piezas de brocado, está todo aquí. Así que lo recomiendo, me parece una manera muy linda de aprenderlo, ¿no? Es decir, tener este librito que bueno, yo voy a transmitir esta teoría, ¿no? Y después se puede nombrar las otras. El Yang Junmin es una versión propia, basada en lo tradicional, por supuesto, ¿no? Y este es el oficial que les decía, que también tiene su explicación, todo, pero siempre Requena es más claro. Ahí en el grupo están los videitos, el video de esta versión que aprendí en China, el examen final que damos con el maestro, y después está la que vamos a seguir, que es en el salón que yo hago la forma de Requena, ¿no? Ya tiene unos años ese video.